Pero muy buenas tardes, bienvenido Arturo Cano, te extrañaron muchísimo, comentarios que si ya no iba a volver, que dónde estabas, bienvenido, buena tarde. Muy buena tarde, Marta Olivia, Teresa, Federico, qué gusto verlos de nuevo por acá y muchas gracias a todas las personas que extrañaron un poquito. Gracias, pues obviamente Arturo Cano, cronista de la jornada, periodista de larga data y lectura imprescindible en el periódico La Jornada. Y vamos a ver ahora a Federico Bonazo, te saludo, músico, escritor, analista, alguien dijo sociólogo alguna vez, politólogo. ¿Qué haces los domingos, Fede? No, mi título adecuado es ciudadano que opina y que tiene el privilegio de estar en una mesa de periodistas profesionales o una académica de la calidad de Tere. Es un honor para mí, siempre lo repetiré, porque así es. Te extrañamos, en efecto, Arturo. Tere, te saludo con mucho gusto, a ti también, Marta Olivia. Arturo, creo que no te vas a librar de darnos algún dato de tu ausencia, algún chisme, llenar el vacío que dejaste durante varias semanas. Gracias, Fede Bonazo. Y bueno, saludamos también a la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, Tere. Hola, Marta Olivia, Federico, Arturo, bienvenido. Te saludo con mucho afecto y un poco de envidia, te diré, por donde anduviste. Hay quienes dicen, no hay envidia, te tengo envidia de la buena. No, no hay buen animal, hay envidia, dicen, ¿verdad? También. Pero sí, todos en esta mesa te envidiamos un poco. Empezamos con el tema, hoy el evento ahí pues el aniversario, el 108 aniversario de la Constitución en Querétaro, con un gobernador bastante alineado, bastante reconociendo la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues pequeño equívoco, porque ya se enojan en el chat, pequeño equívoco de Gerardo Fernández Noroña haciendo un reconocimiento público a Rubén Rocha Moya, pero se equivocó, le dijo Ricardo, y una posición fuerte y enérgica de la presidenta. ¿Cómo viste en general este evento, Arturo Cano? Bueno, yo creo que estuvimos frente a un evento muy importante para el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en los últimos días ha pasado con creces la prueba de la difícil, de la compleja negociación con el personaje que ahora gobierna nuevamente Estados Unidos. En las redes sociales, en los principales medios de comunicación, veo que el grueso de la opinocracia, que decía que Claudia Sheinbaum no podría enfrentar con éxito una negociación con Donald Trump, pues ha guardado silencio o bien le empieza a inventar otras debilidades, a decir no es suficiente, todavía están muy lejos, la posibilidad del fin de las sanciones, etcétera, etcétera. Pero lo que vimos en Querétaro fue pues el cierre de filas se decía antes, de las fuerzas vivas del país en torno a la figura de la presidenta, que con este paso y con este discurso va afianzando pues ese liderazgo que tiene que construir todo presidente en su arranque, todo mandatario. Ahí se ha señalado desde que se dio a conocer la ausencia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no fue invitada a este evento, y ahí veo dos posturas que quizá tendríamos que entrar en el terreno de la especulación para saber qué es lo que realmente ocurrió ahí, porque por un lado algunos sostienen que al no invitar a Norma Piña se le permite victimizarse y se convierte en relevante un asunto que de otra manera hubiera sido irrelevante, es decir, que estuviese ahí como representante de uno de los poderes. Y otra postura que señala o advierte que justo su ausencia subraya su irrelevancia, o la irrelevancia de una presidenta de la Corte que ya está pues en la ruta final, en
la despedida, porque viene una elección ahora son 11, serán 11 ministras, serán 9 ministras y ministros después de la elección que nos espera a mediados de este año. Como comentaban Julio y tú, Marta Olivia, en la parte final del segmento anterior, pues un poco fuera de tono este mensaje de Gerardo Fernández Noroña. No era, creo yo, el espacio adecuado para hacer este acto de respaldo a un compañero de partido y amigo, como le dijo Noroña. Pero del otro lado tenemos a la presidenta aprovechando este importante escenario, este importante foro. Cada año se conmemora un aniversario más de la Constitución del 17, ya vamos por el 108 en esta ocasión. Un importante mensaje que ha sacado ronchas en la clase política, especialmente entre los aliados de Morena, porque pues sí, están los casos de gobernadoras y gobernadores de Morena que quieren ser reemplazados por sus familiares, como el muy notorio caso del estado de Guerrero con Félix Salgado Macedonio. Pero también están, y eso es creo de la mayor relevancia, es una reforma que alcanzaría a los liderazgos de los partidos políticos que se han eternizado en cargos legislativos. Yo no recuerdo cuántas veces han sido diputados y senadores, una vez diputados, la siguiente senadores, y así van dando toda la vuelta al carrusel, personajes como Dante Delgado o el profesor Alberto Anaya, líder eterno del PT, ¿no? Ahí es donde hay realmente resistencias, molestia, e incluso hemos escuchado en los últimos días o semanas, pues ya advertencias de los aliados del Verde, del PT, pues de que no nos tratan bien aquí en la alianza, ya no nos conviene, pues porque toca esta propuesta de la presidenta justo a una de las claves del poder de los personajes que se han eternizado como dirigentes de partidos políticos. Gracias Arturo Cano. Y bueno, también parte de toda esta, ¿qué agregar en pues en este día importante que también señalaban? Pues parecía, como lo señaló Julio, parecía pues un segundo informe de los 100 días o segundo toma de posesión, porque estuvo bastante interesante. Permítanme, vamos a ver cómo la presidenta, para poner en contexto el video de la presidenta, donde dice que no se van a permitir en este tiempo de amenazas nada de injerencismos, ni intervencionismos, ni clasismo, ni racismo. Dura 30 segundos. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Cooperación, sí. Subordinación, no. Colaboración, sí. Sometimiento, no. Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos ni de clasismos. Sí a la defensa de nuestra Constitución. Sí a la defensa de nuestras libertades, sí a la defensa de la democracia, sí a la defensa de la patria. Es esa parte donde también varias veces le gritaron presidenta de pie. Tu interpretación, Federico Bonazo. Hay un fragmento anterior a este que nos compartiste ahora, Marta Olivia, donde ella dice, aún con mayor convicción, no somos colonia de nadie. Protectorado ni colonia de nadie. Lo que pasa es que ya lo habíamos puesto, pero si los compañeros de la mesa desean repetirlo, podemos. Son 3 fragmentos, pero ella dice, no somos, textualmente señala, México es un país libre, soberano, independiente, no somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. Es correcto. Y yo cuando lo vi,
me emocioné en ese momento porque cuando emocionan y cuando no emocionan los discursos de los políticos, cuando el político que lo está expresando se lo cree. En el caso de Claudia, más que en este que vimos ahora, sino en el que tú acabas de citar, lo dijo con un grado de convicción que llevaba la emoción y un grado genuino de compromiso con el país, ese grado genuino que vemos en el cargo ejecutivo desde López Obrador hacia acá. Cuando Peña Nieto o Calderón decían Viva México, realmente era difícil creerles que estuvieran queriendo demasiado un país que estaban dispuestos a vender o al que le estaban causando muchísimo daño. Aquí se le cree a la presidenta y eso ayuda porque son momentos de hacer un llamado a la unidad nacional. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, ¿qué podemos reflexionar sobre la ausencia de ciertos personajes del Poder Judicial, como Norma Piña, que sigue siendo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un aniversario protocolar de la Constitución? Yo creo que la política se ha comido a la institucionalidad en los últimos años en México. Sin duda, el partido judicial, en muchos de sus protagonistas, la ministra Piña, la principal de ellas, ha jugado un rol como oposición política contra el obradorismo. Es sin duda que han estado más corridos a la derecha, ¿no? Y que no han sido el poder judicial independiente que declaran ser a la hora de esgrimir las razones para la autodefensa de ese poder judicial. Sin duda, pero por el otro lado tampoco queremos que se convierta esa dependencia de la agenda conservadora de las élites de este país custodiada por el Poder Judicial en la agenda de Morena tampoco. Abogamos por una verdadera independencia del Poder Judicial. Y si esta pelea política que se sigue comiendo a la institucionalidad avanza, vamos a ver más episodios como este, que por ahí tienen un carácter más simbólico que otra cosa, pero que abonan a la sensación de que no se están allanando ciertos terrenos fundamentales para que se recupere la independencia del Poder Judicial, la institucionalidad elemental con la cual podemos construir un verdadero proyecto de justicia social y una mejor sociedad y un mejor país. No podemos hacerlo sin nuestras instituciones únicamente llevados por el impulso voluntarista de nuestro líder de turno. Hay que construir instituciones. A uno le preocupa que en el segundo piso de la 4T todavía sigamos alejados de esa concepción, más allá de que se merezca o no este personaje al que podemos calificar de muchas maneras, pero vamos a decir solamente que fue un instrumento más de la oposición política en México, Norma Piña, a que no se la haya invitado a la ceremonia. Sigue esta disputa política comiéndose lo que sería la labor de nuestras instituciones y de los poderes de la nación. Gracias, Federico Bonazo, por tu aportación. Tere Rodríguez de la Vega, ¿qué agregar en este sentido, en este evento? A mí sí me emocionó al final y sobre todo cuando empieza pues el mensaje light y de pronto dice, no somos colonia. Sonó muy, muy fuerte, sonó bastante fuerte ahí en Estados Unidos. Tu comentario. Yo creo que a Claudia le sentó muy bien la cercanía del 5 de febrero con la negociación de los aranceles con Donald Trump, porque le permitió capitalizar el buen balance que en general, excepto los delirios presentes en redes y medios de comunicación corporativos, excepto esos delirios, pues hay un balance general que se vanagloria y felicita la actuación de la presidenta frente a la amenaza arancelaria de la que después podemos hablar, ¿no? Entonces creo que fue una enorme oportunidad la que le brindó este 5 de febrero tan cercano para capitalizar ese buen balance y reafirmar una de las cosas que la fortalecen en términos de la negociación con su par estadounidense, que tiene que ver con el enorme espíritu de cuerpo de la sociedad mexicana respaldando en todos sus niveles, en el nivel de las dirigencias políticas, en el nivel del poder económico local, respaldando a su presidenta frente a la andanada amenazante de Donald Trump. Entonces me parece que ese discurso emociona un poco porque capitaliza ese ánimo de defensa a la soberanía y enaltecimiento de la soberanía que ha sabido
llevar avante Claudia estos días, ¿no? Creo que en ese sentido capitalizar eso y ponerlo a trabajar, ese momento de empuje sheinbaumista, digamos, y ponerlo a trabajar en favor de buenas causas, como es acabar con el nepotismo, acabar con la eternización de ciertos personajes en el legislativo, creo que es bueno y hay que festejarlo, ¿no? Que Claudia no se quede solo en la defensa soberanista, sino en decir, es un momento de apoyo que podemos aprovechar para avanzar agendas importantes que podrían tener resistencias incluso entre nuestros aliados, como muy bien lo decían ahorita Arturo y tú, Marta, ¿no? Y por otro lado, en el sentido de lo que planteaba Federico, me quedo un poco con lo que decía ayer respecto a la ausencia de la Suprema Corte como cuerpo judicial del Poder Judicial, un poco lo que decía ayer en esta mesa Arnoldo, en el sentido de que este dicho de a enemigo que huye puente de plata. Y estoy de acuerdo como principio caballeresco, digamos, pero también es cierto que esta batalla todavía no se acaba, ¿no? Y que el enemigo está lejos de huir. ¿Por qué? Porque ahorita la Suprema Corte todavía es un actor que participa activamente en toda la intentona y estrategia para sabotear el proceso electoral en curso, ¿no? Con la suspensión de actividades del comité evaluador y veremos qué otra carta bajo la mesa tiene, ¿no? Entonces, aun cuando estoy de acuerdo con la idea de la elegancia en la victoria y en la gestión de la victoria frente a un enemigo simbólica y materialmente derrotado, lo que es cierto es que ese enemigo está lejos de huir y sigue siendo un actor muy perverso y muy nocivo en el proceso electoral en curso de las personas juzgadoras, ¿no? Y por ahí lo dejaría. Gracias, Tere. Ahora sí que una notita rapidísima de menos de un minuto que me tardo, pues una parte de Estados Unidos se quedó sin huevos. Hay quien robó 100,000 huevos orgánicos valuados en $40,000 en Pensilvania. La desaparición coincide con un incremento del más del 60% en su precio en Estados Unidos por la gripe aviar y la alta demanda. Así que una parte se queda sin productos de gallina. Y bueno, pasando a este tema, vamos ahora sí que los acuerdos, esas llamadas, ese fin de semana tenso, estas fuerzas desplegadas de seguridad en la frontera, ahí dependiendo, yo estaba viendo la estadística de cómo se desplegaron, me parece que en Baja California es mucho más, ahorita les doy la estadística exacta, pero, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, de los 6 estados fronterizos, en el caso de Tamaulipas, de los 10,000, solo llegaron, fueron asignados 743. ¿Qué más se pudo establecer o se infiere a través de estos acuerdos, Arturo Cano? Bueno, frente al anuncio del despliegue de elementos de la Guardia Nacional en los estados fronterizos, pues uno no tiene más que, primero, sentir una especie de déjà vu, porque esas escenas ya las vimos en 2019, con las amenazas de entonces del también entonces presidente Donald Trump, que hizo lo mismo en aquel arranque del gobierno del presidente López Obrador, de amenazar con aranceles, y la respuesta del gobierno mexicano fue un giro completo en la política migratoria que se había anunciado en los primeros meses. Hubo incluso el relevo de titulares ahí cuando entra Francisco Garduño, quien ahora permanece en el cargo, pese a que se había anunciado su salida y pese a sucesos tan terribles como el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que fue una consecuencia, digamos que obvia, de un estilo de ejercer la contención migratoria. Y digo que una especie de déjà vu porque a mí me tocó estar en 2019 en Ciudad Juárez, cuando se estrenó la Guardia Nacional en la frontera, y me tocó presenciar, junto con otros colegas periodistas, algunas de las primeras detenciones a cargo de elementos de la entonces flamante corporación, la Guardia Nacional, en la zona del Puente Negro, ahí la zona más famosa de cruce de migrantes, o por lo menos donde se agolpan, no es por donde crucen la mitad, donde se reúnen, a donde llegan con la esperanza de cruzar. Me tocó ver a una familia de nicaragüenses que fue separada ahí en la frontera, porque unos sí lograron cruzar
y otros se quedaron del lado mexicano y ahí fueron asegurados, dicen las autoridades migratorias, que nunca hablan de detenciones, siempre dicen fueron asegurados o rescatados, ¿no? Nunca se dice detenidos. Y entonces pues fue doloroso ver esas escenas de la separación familiar que se dio en el momento de que unos corrieron más rápido o iban adelante, lograron pasar el río y lograron entregarse a las autoridades del otro lado. Pero también me tocó ver a un muchacho, creo que se llamaba Osvaldo, salvadoreño, que se había acercado ahí a la frontera con la esperanza, no lo consiguió, con la esperanza de que lo deportaran, porque ya llevaba un buen rato, como ha ocurrido con los migrantes ocurrió con los migrantes durante todo el sexenio del presidente López Obrador, pues de andar por el país como canica en caja grande, ¿no? Ir de un lado a otro, ya lo habían echado del otro lado, ya lo habían regresado las autoridades mexicanas de la frontera norte a un estado del sur, ya había hecho el viaje de ida y vuelta unas 3 veces, rebotando por todo el territorio nacional, y estaba cansado, y entonces acercó ahí, le entregó una boletita que traía ahí con el logo del instituto, al único agente de migración que se acercó por ahí, porque los de la Guardia Nacional no podían actuar para detener a esas familias, se los tenía que entregar a las autoridades migratorias. Y entonces llegó un agente en una camioneta con unas ojeras como de 3 días, y ahí subieron a los nicaragüenses y al pobre muchacho salvadoreño no. En aquel momento recuerdo que una aerolínea había ofrecido pasajes de retorno a los migrantes y algunas recomendaciones le dimos los periodistas que estábamos ahí a este muchacho salvadoreño que lo que quería era regresar a El Salvador. Bueno, pues esa situación han enfrentado durante los últimos años muchos migrantes que han atravesado el territorio nacional, ¿no? Hemos, desde hace un buen rato, pues ya nos convertimos, merced la presión de Estados Unidos, pues en una especie de tapón o de embudo que controla los flujos migratorios, como le llaman a esta inmigración masiva, y bueno, pues las detenciones o aseguramientos, o como se les quiera llamar, de migrantes, han ido creciendo año con año. En 2024 estaba revisado que al 1 de diciembre de 2024 habían sido detenidos 925,000 migrantes, solo ese año, ¿no? De 2024. Para que tengamos una idea, antes del 24 el récord era 23, el año anterior, 563,000 detenidos. ¿Cuántos fueron detenidos en el año que más detuvo Peña Nieto? 200,000. Entonces, bueno, este compromiso, cuando las autoridades mexicanas dicen hemos cumplido con el compromiso de México de controlar los flujos migratorios, pues ha sido así, ¿no? Claro, otra cosa es hablar de los costos que esto tiene tanto para las ciudades receptoras, Tapachula, por ejemplo, y otras ciudades que siempre están en un riesgo de colapso porque llega tanta gente que los servicios pues son absolutamente insuficientes, el riesgo de que aumenten las violaciones a los derechos humanos porque se prohíbe que los migrantes viajen en avión o en autobuses, y eso pues simplemente aceita las redes de los traficantes de personas y complica y hace más riesgoso el cruce. Pues, entonces tenemos esta solución que nos saca al paso de lo comercial, pero la solución del lado humanitario pues es algo que sigue pendiente. Gracias, Arturo Cano. Fede Bonazo, ¿cuál es el saldo a unos días, a 3 días de haber concluido, al menos dado un respiro en esto de los aranceles, en estos amagos, en estas posiciones, y pues ahora con la respuesta de la presidenta? El saldo político es sin duda positivo. Te diría que tanto para Claudia como para el mismo Trump. Claudia, con enorme astucia, le ha dado a Trump una banderita de victoria que pueda lucir ante su base. Es decir, ven cómo le forzamos a México, ya están 10,000 personas de guardias nacionales en nuestra frontera y apenas nosotros ponemos la agenda, los demás países nos obedecen. Trump gana
Claudia sabe astutamente que darle esa victoria interna puede tranquilizar la principal parte de la agenda trumpiana, que es la del narciso, ¿no? Trump, antes que Make America Great Again, quiere Make Me Great Again, porque es un narciso brutal y su narcisismo va a moldear las políticas públicas y la diplomacia, si es que podemos seguirla llamando diplomacia después de las declaraciones que hizo ayer con Netanyahu, de las cuales les confieso que no alcanzo a reponerme gastrointestinalmente, porque es una de las cosas más asquerosas que hemos podido atestiguar en lo declarativo. Perdón por el paréntesis. Creo que Claudia gana, Claudia consolida lo que esta oportunidad le da, que es cierto nivel de unidad interna, lo decían ya muy bien Tere y Arturo, cierto respaldo, por lo menos declarativo, pero hasta ahora evidente y decidido, de grandes sectores de México, el empresarial uno de ellos, aliado fundamental del gobierno, y esto nos hace sentir que ha salido bien librada de este primer episodio y este primer forcejeo. Que no sabemos cómo va a continuar, que no sabemos si los aranceles se van a aplicar o no, en qué medida, de manera generalizada o particular. También sabemos que, y lo hemos visto, porque si te asomas un poquitito a las redes sociales estadounidenses o a la prensa estadounidense, te das cuenta que hay un enorme desafío interno a las posturas de guerra comercial de Trump. Los sectores que se van a ver muy dañados por los aranceles y por otro tipo de maniobras proteccionistas están protestando con voz abierta, no es que lo están haciendo solo soterradamente con mensajitos a la Casa Blanca. Es decir, hay un empresariado estadounidense muy preocupado y hay organizaciones de consumidores preocupadas y hay toda una serie de sectores allá en los Estados Unidos que comprenden que esto sería un paso muy negativo para eso, repito, sectores de la economía del país vecino. En ese sentido, los dos, Trump por su lado, Claudia por el suyo, han logrado salir bastante bien de este primer conflicto propuesto por Trump, que es el que lleva la agenda. Fíjense que estamos hablando de él en todas las mesas de análisis hace semanas, si no es que meses. Este tipo controla la agenda periodística y mediática, lo cual a mí también me desagrada profundamente, porque la reacción que uno tendría que tener con este tipo de patanes es cancelarlos, no escucharlos, no andar reproduciendo lo que ellos quieren que se reproduzca, porque de eso viven de alguna manera. Trump hasta ahora es un gran comediante. No minimizo el daño que puede hacer este comediante, porque ya hay daños concretos. Si se abre la base de Guantánamo y se empiezan a enviar, como ya se han empezado a enviar, migrantes criminalizados, que lo único que tienen de criminales es el color de la piel, según la visión racista de este personaje, ya estamos en problemas. Pero hasta ahora es más un comediante que un estadista, un comediante proteccionista, que evidentemente está allí para desregularizar ciertos sectores de la economía interna y favorecer a los millonarios que le dieron la presidencia, y por otro lado tiene que cumplir algunas promesas a la base trabajadora industrial estadounidense que lo votó. Pero no podemos calibrar todavía cómo va a ser este periodo de Trump, porque tira las amenazas y se retrotrae, ¿no? Por acá lo dejo. Después me imagino que hay acuerdos que están debajo de la mesa, o quizás peco de suspicaz. ¿Acaso no? Pero en política y en diplomacia y en relaciones bilaterales siempre hay mesas de trabajo que tienen conversaciones que no son las que necesariamente se traslucen después en la prensa. No sé qué otro tipo de moneda de intercambio puede haber habido entre Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum para este pseudo apaciguamiento que vemos del hombre de pelo color naranja. Nos tiene en vilo, ¿no? Y eso es parte de la estrategia que él maneja. Y reitero, me molesta mucho tener que ser comparsa a veces de esa estrategia. Gracias, Fede Bonazo. A quienes dicen en la oposición, sobre todo Tere Rodríguez de la Vega, que ganó Trump, como si fuera una competencia de ver quién ganaba, que ganó, pierde México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sobre todo esa oposición cada vez más empequeñecida, pero más preocupada por los intereses de los Estados Unidos que los de la propia nación.
Híjole, creo que si queremos ver en esta simpleza que caracteriza el análisis político de la oposición, el tema de ganadores y vencedores, los ganadores y perdedores, los que perdieron fueron ellos, otra vez. Creo que con la abyección vuelta a su posición política en este desaguisado, creo que cavaron aún más hondo en la tumba y minaron aún más sus de por sí muy minadas capacidades de reconstrucción propia como oferta electoral en el país. Entonces, si se trata de ganadores y perdedores, me parece que los perdedores son los Xochitl Gálvez, los Lili Telles, los Fernandos Belauzaranes y toda esa oposición abyecta que cada vez se deslegitima más hacia un pueblo al que se supone intentaría volver a acercarse como oferta política, ¿no? Entonces, tal cual tú lo dices, cada vez más empequeñecidos y cada vez más dispuestos a empequeñecerse al máximo. Creo que hay que como ver qué pasa después de esta impas de los 30 días, ¿no? Creo que son correctos los análisis que dicen, ojo, que 10,000 elementos de la Guardia Nacional es algo muy acotado, no solo comparándolo con otro tipo de operativos como el del metro, que fue muy sonado, sino en relación al total de efectivos de la Guardia Nacional. Este movimiento, esta movilización de efectivos no llega ni al 10%. Y sin embargo, como aquí no son solo números y eficacias materiales, simbólicamente es algo que debemos apuntar un poco en el sentido de lo que planteaba Arturo Cano, ¿no? Otra vez, como rasgo de negociación de lo que será la negociación bilateral, México pone prioridades en temas muy importantes como el de la seguridad, el de la estrategia de seguridad, el de sus Fuerzas Armadas, cómo organizarlas, cómo disponerlas, y el tema migratorio que nos duele porque son los acuerdos bilaterales los que evitan que en la migración viremos hacia principios mínimos del humanismo mexicano. Pues no es un buen precedente, ¿no? Que en la bilateralidad siempre México acabe dejando el mensaje de que es moneda de cambio la estrategia interna en temas prioritarios como el de la seguridad o el de la migración. Y eso nos puede hacer ver, híjole, no podemos estar tan contentos con el resultado de este primer encontronazo bilateral, ¿no? Y mucho más porque a mí me parece que la lectura que dice, bueno, apaciguamos al loquito patológico 30 días, pues omite el hecho de que muy probablemente aderezado con las patologías de este personaje siniestro y horroroso, pues en realidad a lo que estamos asistiendo es una reorganización de la economía estadounidense en clave proteccionista, ¿no? Entonces, más allá de que la justificación dicha tenga que ver con el fentanilo y con la migración, lo que es cierto es que hay una vocación de reindustrialización por parte de Donald Trump que pasaría por su agresividad arancelaria, un cambio de hipótesis en la política internacional económica de los Estados Unidos. Y eso no se va a acabar en estos 30 días, ¿no? No solo se trataba de apaciguar al loquito megalómano, sino, y que es un loquito y un megalómano, y un normal, lo que le queramos poner, pero esto va para largo en términos de las intentonas y las hipótesis que no sin contrapesos internos, lo podemos ver en la línea editorial de periódicos como el Wall Street Journal, no sin contrapesos, pero está intentando Donald Trump en esta segunda etapa de mandato al frente de la Casa Blanca, con el apoyo además de la tecnooligarquía, de estos tecnomillonarios, ¿no? Ese sería el balance como que nos debe preocupar. Y por otro lado está, pues, el balance positivo. No podemos no salir contentos con una presidencia que pone un tono firme ante la escalada declarativa de Donald Trump, que se siente respaldada en su propio país, y que aprovecha eso para colocar temas que, aunque Donald Trump no recupere la forma que él comunique el acuerdo, sí genera estado de opinión en el entorno internacional. Donald Trump es un agente incómodo para el capitalismo progre más amable, ¿no? Y el hecho de que Claudia pusiera dos temas fundamentales, el de las armas, por un lado, y el del problema de adicción como muestra, no del consumidor, porque me parece que no hay que exagerar
el peso en el consumidor, sino como muestra de la decadencia de la sociedad norteamericana y de lo mal que le ha quedado la sociedad norteamericana a sus clases medias y empobrecidas, pues creo que colocar esos temas ante el mundo es una muy buena jugada de Claudia Sheinbaum en términos de ir acuerpando el consenso anti-excesos de Donald Trump, que también hacen mella en Europa, que también hacen mella en otras latitudes, ¿no? Entonces, por ahí la dejaría. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y bueno, vamos a poner el gráfico para ver exactamente lo que significan los 10,000 efectivos de la Guardia Nacional. El estado que tiene más elementos es Baja California, con 3,010. Le sigue Chihuahua, con 2,620. Sonora, con 1,987. Coahuila, con 1,017. Tamaulipas con 743 y finalmente Nuevo León con 623. Aquí el detalle que yo observo es que, por ejemplo, Tamaulipas tiene 18 de 40 cruces internacionales y tiene solo 743 elementos, y Nuevo León solamente tiene un cruce, el de Colombia, Nuevo León, y tiene pues casi muy parecidos ahí. Pero bueno, ahí están las cifras, ellos habrán hecho las consideraciones y demás al respecto, pero bueno, esto es lo que, ahora sí la información en concreto. Y en este escenario, pues hay gobiernos de derecha en la región. Pues ahí está Daniel Noboa, que bueno, pues ha causado más carcajadas e hilaridad en esta semana después de que él dijo, pues si Estados Unidos anuncia 25% de aranceles, yo me voy con 27%, yo les gano un poquito más, así que impone estos aranceles a México. El hecho de Milei con esta, pues copiar, dependiendo cómo amanezca Trump, Milei copia lo mismo, que si se salió de la OMS, vamos a salirnos, que sigue en línea lo que dice. Y el otro que está muy cerca es Bukele, donde está ofreciendo en su país, Estados Unidos, pues esta gran cárcel que tiene para personas deportadas de los Estados Unidos. Arturo Cano. Pues hay una competencia dura entre los gobernantes de la derecha latinoamericana por ver cuál de ellos hace la genuflexión más clara, o quién se encorva más frente a Donald Trump, porque pues ya sale Bukele a ofrecer cárceles, a ofrecer Milei rápidamente se suma saliéndose de la Organización Mundial de la Salud. Noboa hace lo suyo, el presidente de Panamá rompe un acuerdo con China o dice que no lo ratificará. Es una competencia muy interesante a ver cuál de ellos agrada más al poderoso señor del norte y cuál corresponde, pero no es nada nuevo. Yo recuerdo que en la pasada vuelta de Trump, el presidente, creo que era Jimmy Morales, entonces el presidente de Guatemala, pues ofreció luego a su país como tercer país seguro, ¿no? Aceptó las condiciones de Estados Unidos para que le regresaran ahí a migrantes de otras nacionalidades, no guatemaltecos incluso, para que ahí fueran devueltos. Entonces, esa competencia yo creo que la vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Y va a ser un contraste con la actitud de los presidentes del flanco progresista, donde también tenemos de todo, ¿no? Ahí salió un poco con pasos equívocos Gustavo Petro, el colombiano. Es interesante ver también este paso de una llamada telefónica entre Luis Ignacio Lula da Silva y la presidenta Sheinbaum, porque pues, se trata de los dos países con mayor riqueza y con una diplomacia, tanto Tlatelolco como Itamaray, que tiene más historia de relaciones en el mundo y mayor influencia en lo que hace a los juegos de la diplomacia internacional. Entonces creo que por ahí también se va configurando un flanco de alianza, de protección, de acoplamiento por el lado de los gobiernos progresistas. Por el lado de Milei
Bukele y compañía, pues yo creo que ya nada nos puede sorprender sobre la manera o las decisiones que tomen para agradar al poderoso, porque así creen que serán bien tratados o que tendrán una posición mejor en el contexto latinoamericano y porque además comulgan con mucho del ideario de Donald Trump. Gracias, Arturo Cano. Y bueno, Fede Bonazo dice, Pascal, parecieran un chiste y lo son, pero ¿cuánto daño causan esos chistosos al pueblo argentino y ecuatoriano? Coincido, un daño enorme. Porque finalmente no se trata de Milei solo, de Trump solo, de Bolsonaro solo, de Bukele solo, de Noboa solo. Es la instalación de una cultura y de una manera muy retrógrada de ver el mundo y la sociedad lo que nos alarma. Más allá de la impronta psicológica de cada uno de ellos, a los que podemos calificar más o menos de locos. Yo difiero cuando algunos dicen, por ejemplo, que Milei es un idiota. Yo lo que creo es que hay mucha gente que lo ha votado, que se ha tragado lo que dice, y ha sido víctima de una estrategia de comunicación muy, muy hábil, que es la misma en todos estos personajes, la misma, que es la de subvertir significado y significante, es decir, quitarle a las palabras su verdadero significado e invertirlas. Milei ha dicho, y lo repiten todas las voces de la derecha, que ahora está de moda decir que el nazismo era comunista o socialista, solo por el hecho que se tragaron la propaganda de Hitler de haberle puesto nacionalsocialismo a su partido. Es decir, estos tipos son expertos desde entonces en la historia de la humanidad y más atrás, por supuesto, también, de subvertir las palabras. Y entonces no son idiotas tanto ellos que usan una estrategia tan antigua como eficaz, tan burda como eficaz, sino los que están dispuestos a creerles y eligen creerles. Y yo creo que ya es tiempo, porque vemos en el mundo el avance de esta concepción, de esta cultura de ultraderecha, que es la que verdaderamente nos alarma. Ya es hora de que los que entrevistan a estos personajes, los que los votan, los que les dan espacio, los que los apoyan con cierto grado de indolencia o inconsciencia, se empiecen a hacer cargo de lo que eso ha significado. Porque la sumatoria de esas voluntades y voces ha entronado a estos personajes, han llegado al poder político a través de elecciones bastante libres. Y si seguimos siendo condescendientes con esa gran cantidad de personas, intentando siempre explicar, bueno, pero no se puede culpar al votante de Trump porque ha sido víctima de un sistema abandonado por los demócratas, que ha traicionado a la working class de Estados Unidos. Sí, todo eso sociológicamente está muy bien y estamos de acuerdo. Pero en algún momento tenemos que desafiar también a esas bases, porque estos tipos no son sino lobos depredadores de esa propaganda que siembran. Hay que ver dónde está, cómo se infiltra y se instala esa propaganda. Y esa creo que es la gran tarea de desafío que tiene que emprender cualquier persona, ya no digo de izquierda, sino a la cual le importe que no pase desapercibido un genocidio, porque lo que está ocurriendo en Gaza, por ejemplo, impacta a la humanidad entera. Por supuesto que uno tiene una empatía particular con el pueblo palestino, ¿sí? Y con todos los pueblos del mundo. A nadie le gusta ver a ningún pueblo sufrir. Y por supuesto que a nadie le gustó y nunca olvidaremos el holocausto judío. Precisamente por esa razón nos alarma lo de la prisión esta que le propone Bukele a Trump, donde Marco Rubio, no sé si lo vieron, pero hace un discurso agradeciendo el que nunca había habido una muestra de cariño hacia los Estados Unidos tan grande. Volvamos a la expresión que usaba recién Arturo, de genuflexión tan grande, quiso decir Marco Rubio y no se atrevió a decir. Hay un negocio allí. Si nos pagan una lana, mándennos a todas las personas de color moreno, no importa su estatus legal, no importa si sean migrantes de colombianos, venezolanos, mexicanos, échenlos para acá y a cambio de una lana los metemos con los maras, los mezclamos con los tipos que están aquí sin sentencia. Es la cultura del desprecio más elemental por el ser humano, es decir, hay una humanidad desechable y de segunda a la cual se puede encarcelar o a la cual se le propone que salga de Gaza, como ha hecho Trump. Oigan, no, pues nada más se van de Gaza y nosotros seguimos en unos resorts bien padres, unos hoteles sobre las ruinas, porque ustedes, ¿para qué quieren volver a sus ruinas? Nada más váyanse, sálganse
y nosotros vamos a ordenar esa zona, que es exactamente lo que dijo Trump ayer. Al que no le preocupe esto, creo que habita en un grado de inconsciencia, si no envidiable, por lo menos cuestionable, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el avance de una cultura. Cuando ves los gabinetes, la declaración del ministro de Salud de la Argentina, ministro de Salud de aquella nación, la justificación de por qué se sale la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, es una cosa de borracho, de payaso. Entonces ya no es que sean tipos con improntas personales que lideran, que en parte es eso, sino que hay un montón de gente, sus gabinetes, los poderes legislativos, la claudicación de los sindicatos, hablan de que se está instalando una cultura delirante, negacionista. Ya vimos a Bernie Sanders desafiando la nominación para el Departamento de Salud en los Estados Unidos de Kennedy Jr., que es un desastre. El tipo no puede argumentar con una base científica elemental, que es la que se exige un puesto como el que quiere aspirar. En fin, eso es lo que a mí me preocupa seriamente, ¿no? El negocio con los derechos, ¿no? Bukele está haciendo negocio con la violación de derechos. Es ya una inmoralidad abierta, inescrupulosa, impúdica. Claro. Gracias, Fede Bonazo. Y sobre todo estos truncitos que se están haciendo en Latinoamérica ante los gritos del gobierno de los Estados Unidos y del propio Donald Trump. Recordemos que, por ejemplo, el presidente de Panamá ya pactó con Rubio, con Marco Rubio, cambios inmediatos que incluyen el tránsito gratuito de barcos militares de Estados Unidos por el Canal de Panamá. Y preocupa también, por ejemplo, porque la recién ratificada Procuradora General de los Estados Unidos, Pam Bondi, pues ella, una de las banderas que ella trae es regresar o hacer que los fiscales busquen la pena de muerte, dijo, cuando sea apropiado. Recordemos que en Estados Unidos 27 estados tienen pena de muerte, 20 estados y el Distrito de Columbia han abolido este tema, así que es importante y relevante. Y aún en este contexto, también el ver a Bukele no lo ven del todo como ellos, lo ven, me parece, como alguien inferior. Y los invito a ver este video en su cuenta de X, donde lo recibe Marco Rubio y le pone la mano. Ahí en el momento, ahí está. Le pone el brazo, de hecho, le pone el brazo como, sí nos saludamos, pero aquí yo soy el patrón. Así lo vi yo, Tere Rodríguez de la Vega. Bueno, y es que sí lo es, ¿no? Sí es el patrón. El problema es que relaciones de sumisión entre el entreguismo latinoamericano de derechas y el imperio siempre ha habido. El problema es el momento en el que esto se está dando. Bukele le está ofreciendo a Estados Unidos convertir sus cárceles, y hay que decirlo así, en auténticos campos de concentración, porque destinar a estas cárceles personas racializadas por su condición migratoria, pues quiere decir que El Salvador se está ofreciendo como el campo de concentración de los Estados Unidos, ahí en donde no haya posibilidad de repatriación a sus lugares de origen. Y eso es en los largos tiempos de la historia gravísimo. De verdad estamos, creo, asistiendo a un momento de deriva negacionista, terraplanista, racista, patriarcal del orden mundial, que nos debería preocupar, y que en los largos tiempos de Occidente es un retroceso histórico al consenso que se tejió en el Occidente post Alemania nazi. Recupero una publicación de Irene Montero que nos invitaba a pensar qué hubiera pasado si Roosevelt sale con Hitler a respaldar su estrategia de desplazamiento y exterminio del pueblo judío, e imaginándose lo que esos territorios podrían ser en un futuro sin esa gente ahí asentada, respaldando el genocidio. Y eso es lo que vimos ayer de Trump con Netanyahu. Y esto es un llamado de atención y una balde de agua fría para toda esa progresía a escala internacional
que se escandaliza y se tapa la nariz cuando se trata de Milei o de Bukele o incluso de Noboa o incluso del mismo Donald Trump, pero que llevan un año diciendo que Netanyahu tiene derecho a defenderse y que el exterminio genocida del pueblo palestino es una medida de legítima defensa. Entonces, esta hipocresía en el que Netanyahu no es un psicópata, pero los otros sí porque no nos gustan en sus estilos, pues omite ver que estamos ante el inicio de una fase genocida del capital que ni siquiera cubre ya sus revestimientos ideológicos mínimos, ¿no? Se puede presentar así, tal cual es. Y eso es históricamente y a escala humanidad muy peligroso. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y miren rápidamente algunos comentarios aquí. Dicen, Rubio es más fascista que Trump. Y también Silvia Terán Contreras, Federico, Trump es el nuevo COVID, todo el mundo está unido por él, todo el mundo habla de él. Así que, pues es parte de lo que comentan. Y bueno, ya llegamos a la recta final de esta mesa. Postrecito, le vamos a dar un minutito más a Arturo para que nos diga algo, a sugerencia de Tere, que nos comparta algo de sus vacaciones o demás, pero no es cierto. De postrecito, Arturo Cano. Bueno, yo creo que tenemos 4 años, o casi 4 años, para mirar cómo la presidenta Sheinbaum crece en su cargo, analiza sus fortalezas, sus flaquezas, toma decisiones y las transmite con un gran temple. Creo que va a tener bastante tiempo que mantener el temple que ha demostrado en estos días para poder manejar esa compleja relación. Por ahí anduve en los días pasados dándome una vuelta por un país que a mí me resulta fascinante, en el que ya había estado en otras ocasiones trabajando, pero tenía mucho tiempo sin ir a Brasil. Y bueno, ya saben ustedes, la feijoada, la cachaça, la música, estar en Sao Paulo o en Río o en lugares de samba de todo tipo y asistir a un concierto de Chico César, que es un compositor, autor, cantante que yo admiro mucho. Fue muy bueno, pero como uno no se puede quitar esta maldición del periodismo y siempre anda atisbando y viendo qué pasa, pues yo me dediqué también mucho a observar lo que está ocurriendo en el Brasil de hoy, con este retorno de Lula al poder, con la polarización que se ha dado ahí después del gobierno de Bolsonaro, y encuentro, pues, si así las puedo llamar, lecciones para México, ¿no? La primera es que sí hay retrocesos. Es decir, cuando Lula dejó el poder en 2010 y luego cuando Dilma fue echada del poder en 2016, se decía, hay una base ya mínima, un piso mínimo social que se han construido con los gobiernos del PT y sus aliados, y los gobiernos que lleguen no van a poder echar atrás en los programas sociales y acciones en beneficio de las mayorías de la población. Pues sí ocurrió con Bolsonaro el retroceso. Lula terminó su segundo mandato con un 89% de aprobación, arriba de Mandela, que era el gobernante que había salido con más alta aprobación del gobierno, y ahora ronda 40%. Hay tiene, por supuesto, más dificultades que sus primeros 2 gobiernos. En parte, me explicaban amigos brasileños, porque muchas de las cosas que está haciendo Lula fueron las que ya hizo en su primer gobierno, en Bolsa Familia y programas similares, con la idea de, pues, recuperar lo que se perdió durante el gobierno del loco Bolsonaro. Pero el avance ha sido lento y en la propia base social del lulismo se pregunta, no, bueno, pues esto ya lo hizo, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué nos trae de nuevo? Y la misma confrontación política, los equilibrios que tiene que mantener Lula de nuevo en el poder le han dificultado satisfacer a su base social, por poner un ejemplo, con una reforma agraria que le sigue faltando a Brasil. Hay un amplio segmentos que emblematiza el movimiento de los sin tierra, el MST, pues que han esperado durante largo tiempo a un gobierno progresista o su regreso ahora para que se lleve a cabo esta reforma en un país dominado por el agronegocio, por los grandes productores de carne, de soya, en fin.
bueno, pues no se ha avanzado en esa materia y el PT, el partido de Lula, pues padece lo que siempre ha padecido, que es más pequeño que el liderazgo de Lula. Y ahora es visto por otras franjas de la población brasileña, pues simplemente como un instrumento pragmático para el reparto de candidaturas, para armar las alianzas, que ojo, en Brasil, como acá, la traición, lo que llevó, por ejemplo, a la salida de Dilma Rousseff del gobierno, fueron sus propios aliados, ¿no? Yes. Esos aliados necesarios para conquistar la presidencia se convirtieron a la postre en quienes le dieron el último golpe a Dilma Rousseff. Entonces, en fin, un país fascinante que se encamina ya desde ahora pues a una nueva elección. Bolsonaro no puede ser candidato, está inhabilitado por su participación en el golpe y otros casos, investigaciones contra él, pero ya está pensando en hacer candidata a su esposa o a uno de sus hijos. Y la pregunta es, ¿a quién tendrá el PT? ¿Lula podrá repetir como candidato? O, bueno, y eso nos coloca frente al problema de todos los gobiernos progresistas en América Latina, los hiperliderazgos que han caracterizado a los movimientos progresistas, que luego pues llega un Chávez, llega una Cristina, llega un Correa, y luego no tienen reemplazo. En fin, reflexiones desde el sur, que nos queda tan lejos, nada más. Y todo por haber ido a echarse una zambita. Muy bien, bueno, lo que lo hayas disfrutado, Arturo. Federico Bonazo, ¿con qué cierras tu postrecito? Un comentario sobre la discusión que estamos dando en redes a veces, donde creo que de manera legítima algunas personas te dicen, oye, pero bueno, tú estás muy preocupado por Gaza, pero ¿qué pasa con México? Aquí también hay sufrimiento, aquí también hay injusticia, aquí también hay niños en aprieto. No, por supuesto, o sea, yo creo que esa manera de pensar oculta un problema mayor, importante, es absolutamente legítimo. Además, preocuparse por un lugar no excluye el preocuparse por otro. Nos preocupa la injusticia en cualquier latitud y vamos a denunciarla allí donde creamos necesario hacerlo. El problema no es ese, el problema es que quiero remarcar algo que probablemente ya dije de otra forma en alguna intervención pasada, que es que lo que estamos atestiguando ahora es el avance de una manera de concebir la humanidad, donde rescato lo que dijo Tere, ese concepto de campos de concentración es muy importante entenderlo, donde se están construyendo campos de concentración para la humanidad sobrante, donde se está masacrando gente que no se puede defender para después instalar allí resorts, hoteles. Es decir, hay una frivolización, una banalización y un desprecio, que es el que demuestran todos estos líderes de la ultraderecha. Los líderes de la izquierda tienen sus defectos, pero nunca muestran un desprecio abierto y declarado así por la gente. Lo que vimos ayer es que sobre los restos de niños palestinos masacrados que nunca se pudieron defender, Trump encima de todo se burlaba de ellos. Sus declaraciones son una burla. Entonces lo que estamos viendo es ya el regocijo de una cultura sádica que se mezcla, como muy bien también expresaba Tere, con otros déficits y declives y decadencias del capitalismo actual, y eso produce un combo que es una explosión siniestra a la que yo propongo que estemos más allá de filiaciones ideológicas concretas en cada lugar, del que tenemos que estar un poquito más conscientes, me parece, de lo que estamos hoy en día. Allí en la denuncia de estas atrocidades está la defensa de nosotros mismos, no solo como humanidad abstracta, de nosotros mismos como individuos concretos. Porque si estos cuates siguen avanzando y estas políticas siguen siendo permitidas y no son desafiadas por nuestros líderes, por nuestros gobiernos, por las instituciones que hemos construido también en el mundo global, y siguen arrasando con todo, bueno, ya nos va a tocar entonces también a nosotros. Entonces, es momento de cobrar muchísima conciencia, de informarse, de comprender lo que significa la denuncia de la instalación de esta cultura nefasta de ultraderecha. Así es, gracias, Fede Bonazo. Tere Rodríguez de la Vega, postrecito. Bueno, postrecito doble, además de que me sumo dolidamente a lo que acaba de plantear Fede. Doble, pero muy breve. Uno, medio amargo. Vi con mucha tristeza la transmisión del Consejo de Ministros en Colombia y pensaba, viendo la respuesta que dio Petro a
Francia Márquez y a la ministra de Medio Ambiente y a otros miembros de su Consejo de Ministros que le hicieron una interpelación ética. Pensaba que una misma actitud de alzar la voz y levantar la cara, qué distinta es cuando se la plantas a un poderoso y cuando se la plantas a un compañero o aún más a una subordinada. Porque ante el poderoso esto es firmeza y valentía y hay que hacerlo, pero ante el compañero de militancia, de lucha, de proyecto de nación y ante el subordinado es soberbia. Y creo que es una experiencia, la experiencia de otros gobiernos progresistas en América Latina nos debería dar un llamado de atención, de que no descuidemos nuestros procesos y que pues firmeza allá arriba, pero entre pares, compañeros y hacia abajo, pues no es esa la actitud, ¿no? Entonces me dolió mucho ver a Petro en esa actitud, sinceramente. Y uno alegre, porque me quedé así envidiosa de la alegría de Arturo Cano. No, nada, mandar un saludo. Yo estuve este fin de semana en el festival, en la fiesta que se hace en Tlacotalpan en ocasión de la Candelaria, en el hermosísimo encuentro de jaraneros, que verdaderamente es una forma de resistir desde la fiesta, desde la alegría y desde la comunidad, muy hermosa, pero en especial le quiero mandar un saludo a Guillermo Acevedo, que encontré allá en Tlacotalpan y que nos mandó muchos abrazos acá a todos y todas en este espacio, que reconoce mucho tu trabajo, Marta Olivia, pero el de Julio, el análisis de Arturo, de Federico, nos sigue y nada, pues le quiero mandar un encarecido abrazo y un agradecimiento por el recibimiento tan bonito que me hizo allá en Tlacotalpan. Y nada más. Gracias, Tere. Esos eventos en los que uno no puede ocultar ni la felicidad ni el bullicio que lo obligan ahí a moverse un poco. Y de eso sabe Arturo, porque se fue justamente eso ya. Gracias, compañeros, por estar hoy en este miércoles aquí en la mesa de periodistas. Arturo Cano, en Periodistas y Análisis. Arturo Cano, Federico Bonazo, Tere Rodríguez de la Vega. Excelente tarde. Abrazos.